Estudiante Juan Carlos Medina Padilla. Matrícula ES 182-101-4315. Licenciatura en Gestión y Administración de Pymes. Asignatura Normatividad Fiscal. Docente Rodrigo Martínez Macías. Unidad 1, Actividad 1, Fundamentos de la Normatividad Fiscal. Fecha de entrega 2 de octubre del 2021. Introducción. La normatividad fiscal es un conjunto de normas relativas a los tributos, su establecimiento, regulación y procedimientos de aplicación. Lo que comúnmente se conoce como normas fiscales podría definirse como el conjunto de normas relativas a los tributos, su establecimiento, regulación y procedimientos de aplicación. Lo que comúnmente se conoce como normas fiscales entra entre la norma jurídica en donde se determinan las maneras en las que el gobierno va a obtener los recursos económicos para que éste pueda desarrollar el presupuesto sin impedimentos y que le permita desarrollar las actividades como atender las necesidades de población. Esta norma es la que permite financiar el gasto público y elaboración de obras sociales y de desarrollo. Finanzas públicas. Las finanzas públicas están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta relación dependerá la estabilidad económica del país y su ingreso en déficit o superávit. El Estado es el responsable de las finanzas públicas. El principal objetivo a través de las finanzas públicas suele ser el fomento de la plena ocupación y de control de la demanda agregada. La intervención del Estado en las finanzas, por lo tanto, se da a través de la variación del gasto público y de los impuestos. El gasto público es la inversión que realiza el Estado en distintos proyectos de interés social. Para poder concretar las inversiones, es decir, mantener el gasto público, las autoridades deben asegurarse de recaudar impuestos que son pagados por todos los ciudadanos y empresas de una nación. El gasto público, por otra parte, puede funcionar como estímulo de consumo. El Estado está en condiciones de generar impuestos de empleos, lo que otorga los salarios a los empleados y el dinero para el consumo. Los impuestos suelen ser vinculados a los ingresos de las personas. A mayor ingresos, mayores impuestos por pagar. Hay impuestos que son considerados recesivos, ya que afectan de la misma forma a la población con menores ingresos y a las clases altas. Elementos que conforman las finanzas públicas. 1. Necesidades públicas. 2. Servicios públicos. 3. Gastos públicos. 4. Recursos públicos. Y 5. Renta nacional. La necesidad pública son aquellas que nacen de la vida colectiva y las satisface el Estado. El servicio público son las actividades que realiza el Estado para satisfacer las necesidades públicas. Tanto el gasto público como recursos se establece mediante la satisfacción de las necesidades públicas mediante erogaciones y previsión de los recursos. Política fiscal. La política fiscal es una división enmarcada en la política económica que se encarga de establecer el presupuesto de un Estado, con los impuestos y la variable del gasto público como puntos a considerar para conservar la estabilidad financiera. El propósito de la política fiscal es posibilitar el crecimiento de la economía, amortiguar los vaivenes de los periodos económicos y garantizar la administración adecuada de los recursos del Estado. Las medidas de la política fiscal tienen la incidencia en el corto plazo a no el empleo. La producción y los precios de mercado en la política fiscal es llevada a cabo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Banco de México. Su principal función es mantener los mecanismos tributarios en el equilibrio para poder mantener una base tributaria cautiva que permita satisfacer las necesidades del desarrollo de los estados y del país a través de la política fiscal. El gobierno puede influir en la actividad económica cambiando o modificando los impuestos o en el gasto público. Elementos que conforman la política fiscal. El gasto público es la cuantía monetaria total que desembolsa el sector público para desarrollar sus actividades.
Los impuestos son los valores que se le paga al gobierno para que pueda solventar los gastos públicos. Los impuestos son obligatorios y se calculan en forma de porcentajes. Política del gasto público. El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público, representado por el gobierno, emplea para el funcionamiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial el de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Asimismo, el gasto público es un instrumento importante de la política económica de cualquier país, pues por medio de este, el gobierno influye en los niveles de consumo, inversión, empleo, por mencionar algunos. Así, el gasto público es considerado la devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno captó vía ingresos públicos, por medio de un sistema tributario principalmente. La forma de estructurar el gasto público es de gran importancia para la economía en general, pues siendo un instrumento muy importante que afecta a la economía, su manejo causa y origina diversos acontecimientos que en ocasiones pueden ser tanto positivos como negativos para un país e incluso otros países que estén fuertemente de manera económica. Del análisis de estructuración y aplicación del gasto público se pueden predecir ciertos comportamientos de la economía, así como los fines que persigue el sector público. Elementos que conforman la política del gasto público. 1. Gasto corriente. Los gastos corrientes no incrementan el patrimonio del Estado. Aparecen como una pérdida en el cuadro de resultados. Gasto de capital. A diferencia del gasto corriente, los gastos de capital sí incrementan el patrimonio del sector público, no son repetitivos y no se agotan en el primer uso. 3. Gastos de inversión. Son destinados a la construcción de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios, así como otros gastos que tienen una duración o permanencia a largo plazo. Presupuesto. Se conoce como presupuesto público a la estimación de gastos de un poder estatal para un periodo determinado. Este documento menciona la cifra de gastos del Estado, prevé asumir los ingresos que espera obtener en el ejercicio en cuestión. La elaboración del presupuesto público está regulada por una ley. De este modo se espera que el gobierno en turno no pueda cometer abusos con el dinero público. El presupuesto, además de ser aprobado por el Congreso. El presupuesto es el documento donde se establecen las estimaciones de los ingresos que se pueden recibir durante un ejercicio fiscal, en el cual comprende un año de calendario, además mostrar la estimación de los gastos que se esperan llevar a cabo en un periodo. Este presupuesto está elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aprobado por la Cámara de Congreso. Elementos que conforman el presupuesto. Los ingresos son ganancias tanto monetarias como no monetarias, que se juntan y se generan consecuencia de un centro de consumo ganancia. Podemos diferenciarnos entre los que consiguen por la venta de un producto o por un servicio. Gastos. El gasto es la utilización de un consumo, un bien o un servicio a cambio de una compensación. Se suele realizar mediante una cantidad saliente de dinero. Dicho con otras palabras, cuando tenemos un gasto o un egreso, lo que hacemos es realizar una transacción enviando dinero a cambio de recibir un bien o un servicio. Conclusión. Como conclusión, entendemos que la normatividad fiscal es un conjunto de normas, leyes y o reglas de cualquier rango, cuya finalidad es regular cualquiera de los aspectos relacionados con los tributos, las cuales rigen los mandatarios gubernamentales del país y ésta se establece según la dependencia para la que es necesaria. Su objetivo es la de establecer la clasificación del impuesto con la finalidad de identificar cuáles son los sujetos activos para el pago de sus obligaciones fiscales y contribuciones. Por último, anexamos las referencias bibliográficas donde nos basamos para tomar la información para realizar esta actividad.